Reporte 100. El doctor Ernesto Duarte Tagles está con nosotros esta mañana. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Hola Juan Carlos, buenos días, gracias. ¿Celebraste ayer el día del médico operando? Sí, fíjate, desde temprano a las 7 de la mañana ya estábamos con una persona que tenía piedras en la vesícula y ya pues afortunadamente todo salió bien. Pues felicidades por el día del médico. Muchas gracias y felicidades a todos los colegas. Hoy nos vas a compartir sobre la apendicitis aguda. ¿Qué es la apendicitis? Bueno, la apendicitis es la inflamación del apéndice. ¿Qué es el apéndice? Es una pequeña porción del intestino grueso que se encuentra donde inicia y que no tiene, a partir de los 3-4 años de edad ya no tiene absolutamente ninguna función y pues más que dar problemas cuando se inflama, ¿no? Entonces esa es la apendicitis aguda y que no existe crónica, ¿no? Realmente es nada más apendicitis y pues que es una de las enfermedades más frecuentes que tienen en cirugía. Sí, ¿y para qué sirve? Es decir, en los primeros 3 años de vida sirve, ¿y para qué sirve? Sirve más en la etapa embrionaria, cuando estamos dentro del útero, dentro del vientre materno. Tiene ahí unas ganglios, por decir así, que producen defensas para el bebé dentro del vientre materno. Y en los primeros 3 años de vida, conforme va creciendo, se va degenerando esto y esta función de producir defensas pasa a ser tomado por otras órganos en el cuerpo y entonces esto degenera. Sí, ¿cómo es la apendicitis? Bueno, la apendicitis es un problema, obviamente se va inflamando, esto ocurre porque se tapa, el apéndice es como el intestino, es hueco por dentro. Y generalmente ocurre que un fecalito, le decimos, es decir, una materia fecal dura se va y se introduce en el interior del apéndice y ocasiona que el moco que se produce dentro se estanque ahí. Y entonces se sigue produciendo y se empieza a inflamar el apéndice y genera mucho dolor. Pero lo importante, y aquí es algo que debemos tomar en cuenta, es que este dolor puede a veces ser muy, muy difuso y entonces las personas que son, sobre todo las que son muy aguantadoras para el dolor, pueden no hacerle caso e ir al hospital, acudir con el médico cuando ya es una situación bastante... ¿Cómo duele? Mira, normalmente los libros lo reportan que es un dolor que inicia en la boca del estómago y se va después con el paso de las horas dirigiendo hacia la parte inferior derecha del abdomen. Por eso algunas personas en un principio no le hacen caso y lo confunden con una gastritis, aunque hay que decir aquí que el dolor de la gastritis es dolor ardoroso y el dolor de la apendicitis es un dolor como que si algo nos estuviera apretando. Sí. Desde ahí hay una diferencia. Luego, cuando se va y se implanta el dolor en la parte inferior derecha del abdomen, ahí tenemos una serie de diagnósticos diferenciales, como les decimos, es decir, de otras enfermedades que también nos pueden dar un dolor, y de ahí la importancia de acudir con el médico, porque nosotros o la persona que no está acostumbrada, que no es médico, pues solamente va a referir dolor. Entonces, dependiendo de cuál sea la causa, son las características del dolor, y ya el médico les va a preguntar cuándo duele, cómo duele, qué tipo, y ya le pondré ejemplos y al médico le va a orientar hacia qué enfermedad es. Sí, ahorita me decías, hay personas que se aguantan el dolor porque son muy, digamos que su umbral del dolor es muy amplio, ¿no? Así es. ¿Qué pasa si uno se aguanta el dolor de la apendicitis? Pues mira, recientemente, hará unos 2-3 meses, tuve a un paciente, un señor ya arriba de 50 años, muy aguantador, y que traía 10 días con este dolor y además de que le aguantaba el dolor, tomaba medicamento. Este señor, ¿en qué terminó? Terminó, en vez de solamente cortar el apéndice y se acaba el problema, terminó con una resección, le decimos, es decir, tuvimos que quitar la mitad del intestino grueso. ¿Por qué? Porque cuando se va inflamando esto, se genera también una obstrucción al flujo de la sangre,
y entonces se produce gangrena, que esta gangrena empieza en en el apéndice, por eso las famosas que el apéndice se perforó. Quizá alguno de tus radioescuchas han escuchado o algún familiar ha tenido ese problema, y esa gangrena se va extendiendo, se puede extender por todo el intestino grueso, y entonces eso es lo que puede pasar. Problemas mayores, la famosa peritonitis, que la gente mucho lo relaciona, y que sí, efectivamente. O sea, ¿te puedes morir, Ernesto Duarte Tagles, doctor correcto. Ernesto Duarte Tagles, por una apendicitis? Para allá iba, correcto. Esa es una situación donde simple y llanamente las personas se pueden sea, por morir. aguantarte nada más. Por aguantarte un dolor, así es. Sí, ¿y cómo un médico puede identificar si es, bueno, ahorita nos decías, si es una gastritis, si es un dolor de estómago normal o si es el apéndice? Como decía, uno es la forma en que duele. Por ejemplo, hay tres tipos, entre los tipos de dolor que hay, por ejemplo, es un dolor ardoroso, que generalmente es a nivel del estómago, pero puede ser un dolor opresivo, puede ser un dolor punzante. También necesitamos saber si es un dolor constante, si es un dolor progresivo en intensidad o que sube y baja. Entonces, si es un dolor que desde un inicio se estableció de manera intensa, aunque sea en la parte inferior derecha del abdomen, como en el apendicitis, pero desde un principio fue muy intenso, eso nos orienta más a que pudiera ser, por ejemplo, piedras en el uretero, en los riñones. Pero si es un dolor, por ejemplo, en el caso de la mujer, también nos interesa mucho saber el periodo menstrual, en qué tiempo, en qué día del periodo menstrual está, porque un diagnóstico diferencial es, por ejemplo, las personas, las mujeres jóvenes, a veces tienen algo que se llama síndrome de Mittelschmerz, o mejor conocido como ovulación dolorosa. Esto quiere decir que el óvulo, al salir del ovario, el ovario se revienta y cae sangre, y la sangre es muy irritativa, y eso es otro diagnóstico diferencial. Y esas no se operan. Las infecciones de las vías urinarias también, las infecciones también pueden provocar dolor a ese nivel y no se operan. Entonces lo importante es decir, a ver cómo está, se quita el hambre, hay fiebre, como decía mi abuelita, ¿no? Enfermo que come y canta, no decía así, ¿verdad? Pero entonces si hay alguien que le duele pero tiene hambre, pues difícilmente va a ser una apendicitis. ¿Y eso que te levantan una de las piernas para ver si es apendicitis? Puede ser. ¿Es una técnica? Son técnicas para exploración, porque el apéndice puede tener anatómicamente puede tener varias posiciones en el cuerpo. Puede estar hacia abajo, puede estar hacia en medio, puede estar hacia arriba, puede estar hacia atrás. Entonces tenemos que moverla. Al mover la pierna, tensamos los músculos y que pueden pasar por enfrente, por atrás o por un lado del apéndice, y entonces con ese movimiento se roza el apéndice, y si duele es que nos orienta el apéndice. ¿La única alternativa es operar? ¿No te salvas de operarte? No te salvas de operarte. Ya una vez que está establecida la inflamación, hay que entrar el cuchillo y quitar ese apéndice para que no... ¿Y es abrir o abrir? O sea, ¿no se puede de otra manera? Es por lo que la gente conoce erróneamente como láser, que es la laparoscopía, es la técnica de elección. Se puede hacer así. Tres pequeñas incisiones, una en el ombligo, que si a veces la persona tiene el ombligo así profundo, pues ni siquiera se ve, no hay cicatriz, y otras cicatrices arriba de la sínfisis del pubis, que a veces esa cortada es cubierta por el vello púbico, y una cortadita hacia el lado izquierdo del abdomen. Con esas es suficiente para, en la gran mayoría de las veces, quitar el apéndice. Pues muy interesante esto de la apendicitis, y bueno, cómo identificar si es apendicitis o alguna otra situación. Dolor que no es habitual. Sí. Y que es constante y que dura más de 3 horas, yo recomiendo inmediatamente que acudan con el médico, ¿no? Sí. Es importante. Si se acompaña incluso ya de otros síntomas como calentura, como pérdida del hambre, pues con mayor razón. Doctor Ernesto Duarte Tagles, si alguien tiene alguna duda, ¿dónde se te puede encontrar? Estoy en el segundo piso, en el módulo E del Hospital San José. El teléfono es el 6621090523,
O en redes sociales me encuentran como doctor, la abreviatura de doctor, DR Tagles, mi segundo apellido. ¿Nos repites el teléfono, doctor Ernesto Duarte Tagles? 6621090523 y redes sociales DR Tagles. Muy bien. Sus órdenes. Gracias, doctor. Que Al te vaya muy contrario, bien. Juan Carlos, muchas gracias. Hasta pronto. Que tengas excelente día. Reporte 100.